Ocurrió el 1 de septiembre de 1932, cerca de las 5:30 de la mañana. Unos 250 soldados peruanos, 58 de ellos vestidos de civil, desembarcaron por la fuerza en la ciudad de Leticia, capital de la entonces Comisaría Colombiana del Amazonas. Armados con carabinas y fusiles, procedieron a invadir una zona que, según ellos, pertenecía a Perú como consecuencia de la firma del Tratado Salomón-Lozano en 1922, un documento que había puesto fin a un largo conflicto limítrofe entre ambas naciones. Sin embargo, ese tratado pareció no ser suficiente para los peruanos, que llegaron a la ciudad decididos a recuperarla para su país a pura potencia del fuego de sus fusiles. Del otro lado, se hallaba una fuerza policial totalmente sorprendida, que apenas pudo reaccionar. Pero ¿en qué consistió y cómo fue realmente el llamado Incidente de Leticia? ¿Y cómo se resolvió esta disputa? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir un enfrentamiento que, aunque no es muy conocido, ha enfrentado a dos naciones de América Latina. ¿Estás listo? Pues en ese caso, prepárate para viajar en el tiempo. En la madrugada del primer día del mes de septiembre de 1932, el intendente de la ciudad colombiana de Leticia, Alfredo Villamil Fajardo, se despertó con el sonido de los disparos. Enseguida se comunicó con sus asesores para preguntar qué estaba sucediendo, pensando que se trataba de algún inusual entrenamiento de tiro de la policía local. La respuesta fue clara: ¿qué polígonos ni qué instrucción de tiro? Se nos entraron los peruanos. La fuerza invasora desembarcó en la cuenca del río Putumayo, al extremo este de la frontera que comparten Perú y Colombia. Por supuesto, la guarnición de solo 14 policías, 18 funcionarios y 2 oficiales del ejército colombiano intentó defenderse, pero la única ametralladora de la que disponían para intentar contener una ofensiva sorpresa de esa envergadura se trabó en el momento de mayor necesidad. La ciudad, por ende, no tardó en sucumbir a manos del enemigo. El cabecilla de la invasión fue el ingeniero y músico peruano Oscar Ordóñez. Junto a sus hombres, emplazó un cañón y una ametralladora con el único objetivo de disparar contra el cuartel militar de Leticia, matando a 3 personas. Como respuesta, solo recibieron 6 disparos. Esto se debió a que, más allá de la mencionada ametralladora con la que contaban para defender la ciudad, los 25 fusiles que también estaban destinados para ese propósito se encontraban almacenados en el resguardo de aduanas, fuera del alcance inmediato de los pocos soldados colombianos. La sorpresiva maniobra incluso llevó a varios policías y funcionarios a huir rápidamente hacia la frontera brasileña. Realmente, el punto de conflicto que llevó a la invasión era el denominado trapecio amazónico, un codiciado acceso al río Amazonas. La causa era que desde Lima no terminaban de aceptar que su departamento de Loreto hubiese perdido parte del territorio a causa del ya mencionado Tratado Lozano-Salomón, un documento que aún 10 años después de haberse firmado había dejado demasiados cabos sueltos. Debido a esto, grandes porciones del territorio que en el papel tenían un supuesto dueño no lo reflejaban en la práctica, por lo que todo pendía de un hilo. De hecho, el entonces ministro de Guerra colombiano, Carlos Arango Vélez, se negó a fortalecer la poca presencia militar que había en la ciudad de Leticia para evitar que eso se viese como una provocación a Perú. Por lo tanto, puede decirse que el gobierno de Bogotá prácticamente la había abandonado y para muchos, la posible invasión era algo inminente. Para las 9 de la mañana de aquel 1 de septiembre de 1932, la bandera rojiblanca peruana ya ondeaba en el mástil de la Casa de la Aduana en Leticia. Tuvo que pasar aproximadamente una semana para que en Bogotá los rumores de que una ciudad colombiana había sido invadida por Perú comenzaran a causar algún efecto. De hecho, el gobierno colombiano optó inicialmente por intentar recuperar el control de la ciudad por la vía diplomática, sin dar mucha repercusión al asunto. No obstante, esa estrategia duraría poco. El motivo fue que cuando a mediados de septiembre 2 barcos colombianos no pudieron ingresar al puerto de Leticia, la opinión pública se hizo eco de la situación y la respuesta fue inmediata. Contrario a la débil reacción inicial del gobierno colombiano, los ciudadanos se manifestaron en calles, carreteras y ciudades. Hubo un aluvión inesperado de voluntarios para ir a luchar y muchos marineros ofrecieron sus buques mercantes con el fin de adaptarlos para el combate.
Curiosamente, la respuesta militar de Colombia, una vez que el pueblo se hubo expresado, fue considerada un récord mundial por su fuerza y rapidez. Tras postergar la campaña 2 meses, el entonces presidente Enrique Olaya Herrera le encomendó la tarea al general Alfredo Vázquez Cobo, quien fuera su rival conservador en las elecciones de 1930. Entre ambos se gestó la resolución del conflicto. Vázquez Cobo proponía un ataque combinado para recuperar Leticia de forma rápida y contundente, pero el presidente insistió en reiteradas ocasiones con aplazar el combate para intentar solucionar el problema por la vía diplomática. En ese entonces el ejército colombiano contaba con aproximadamente 6.000 soldados. Del otro lado se encontraba Perú, un país que disponía en total de más de 17.000 hombres, fuerza aérea, cruceros, submarinos y guarniciones hasta en el mismísimo río Amazonas. Además, por supuesto, tenía el mérito de ser veterano de guerras vecinas. La llamada Guerra Colombo-Peruana se extendió por 298 días y se definió principalmente en 2 enfrentamientos. El primero fue el llamado Combate de Tarapacá, en el cual las fuerzas colombianas, el 15 de febrero de 1933, bombardearon y asaltaron la guarnición peruana, obligándola a huir, aunque sin ocasionarle bajas. Ese mismo día se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. El segundo choque de importancia para la conclusión de la guerra fue el combate de Huepí, el 26 de marzo de 1933, que fue mucho más brutal y sangriento que el anterior. Si bien la superioridad táctica y estratégica colombiana fue la misma, aquí los peruanos estaban mejor preparados e incluso habían establecido trincheras. Esto ocasionó que los enfrentamientos se extendieran durante más de 8 horas. No obstante, al final, las tropas del Perú tuvieron que retirarse. En palabras de un soldado peruano, tenían enfrente a un toro salvaje. De esta manera la balanza se inclinó más aún para el lado colombiano, aunque a decir verdad, la finalización del conflicto puede decirse que ocurrió en la capital peruana. Esto se debió a que el presidente peruano, Luis Miguel Sánchez Cerro, fue asesinado por un militante revolucionario cuando salía del hipódromo de Santa Beatriz, luego de pasar revista a los 30.000 soldados que iban a enviar como refuerzo a la guerra. Es más, las intenciones de Perú de continuar con la acción bélica también quedaron expresadas en el préstamo de $13 millones que contrajo con Japón para poder sostener los gastos bélicos. Su sucesor al cargo, el general Óscar Benavides, sin embargo, creía imposible ganar y más bien temía una posible invasión colombiana. En este contexto fue que, en primer lugar, el 25 de junio de 1933, las tropas peruanas se retiraron de Leticia, entregándola a una delegación de la Liga de las Naciones, y un año después, en 1934, se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, un pacto de paz que ratificó el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que sigue hoy día vigente y respetado por ambas partes. En definitiva, podemos afirmar que Colombia ganó la guerra mediante su superioridad estratégica y audacia, haciendo uso de métodos revolucionarios como el bombardeo táctico, la aviación naval y el desembarco anfibio. No obstante, en cuanto a lo diplomático, quedaron en tablas ya que Colombia debió costear el armisticio y Perú, por su parte, jamás fue castigado por su agresión. Ya llegando al final del video te preguntamos, ¿crees que Perú podría haber ganado la guerra si hubiese decidido continuar con su ofensiva? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.